Bueno, esta es la parte teórica del ejercicio 13, que es el ejercicio de la malla o la estructuración de la superficie de los objetos. En el dibujo académico, para generar unos achurados ordenados, es decir, tratamientos tonales, luces y sombras, de una manera lógica y estructurada, se parte de un esquema geométrico, es decir, es como una nueva estructura que le vamos a sumar a nuestra estructura previa. Ya vimos todos estos procedimientos para estructurar, que vendría siendo la estructuración de la forma, pero ahora vamos a estructurar la superficie de los objetos. Entonces es como una doble estructura. Es decir, como recordaremos, primero la forma representar se estructura en base a direcciones, figuras geométricas internas y externas, y ubicación comparativa de puntos en un plano cartesiano, que es lo que ya hemos estado viendo. Posteriormente, para obtener un achurado que refuerce el sentido de tridimensional de los objetos representados, se debe hacer un esquema geométrico del volumen a través de la superficie del objeto. Esto nos ayuda a matar dos pájaros de un tiro. Mientras damos tratamiento tonal, sombras y luces a nuestro dibujo, también lograremos reforzar o exagerar el sentido tridimensional de nuestros objetos representados. Con esto obtendremos un dibujo académico completo con estructura formal, riqueza de valores tonales, sombras y luces y sensación de volumen. En este ejemplo de un dibujo de una manzana vemos cómo el orden de los achurados refuerza la sensación de volumen, haciendo que la manzana de abajo, que tiene los achurados más caóticos, más desordenados, parezca un poco más plana y no dé tanto la sensación de volumen. Así es como el dar una estructura a nuestro achurado potencia la sensación de tridimensionalidad de nuestro dibujo. En este caso, la estructura de la manzana está basada en la estructura geométrica de la superficie de una esfera. Este ejemplo se basa casi exclusivamente en los meridianos para estructurar la superficie, pero igualmente se podrían haber usado los paralelos o líneas horizontales, ¿no?, de una esfera, o una combinación de ambos. Usar los meridianos, al ser líneas verticales, refuerza la sensación de altura y ligereza del objeto. Usar los paralelos daría la sensación de anchura y peso. Ya es decisión de cada quien qué sensación quieres transmitir con tu dibujo. Entonces, en primera instancia, se busca a qué volumen geométrico básico se parece más tu objeto para estructurarle la superficie. De esta manera también evitaremos que los achurados lleven direcciones que contradigan la lógica volumétrica del objeto. Las formas volumétricas básicas son el cubo, prisma si es rectangular, alargado, esfera, cilindro, cono, dona y plano. Para dar estructura a la superficie de un objeto a dibujar, debes primero pensar a cuál figura volumétrica básica se parece más. Por ejemplo, en este dibujo vemos cómo las frutas y demás objetos fueron interpretados como diferentes volúmenes básicos. La jarra, pues, es un cilindro. Los plátanos son como prismas. La manzana es más como una dona. Si se fijan, más que esfera es como una dona con el orificio del medio muy cerrado, ¿no? Las peras son más bien, ahora sí, como esferas, como una esfera a la cual le salió un chipote por arriba, ¿no? Esta tal vez se parecería más a una esfera, ¿no? Y finalmente, pues toda la parte de la pared y la mesa, pues fueron interpretados como planos, ¿no? Como superficies completamente planos. Una vez hecha esta estructura o interpretación geométrica de la superficie de nuestros objetos, ya podemos pasar a achurar siguiendo las guías trazadas previamente. Bueno, este es un ejemplo de Paolo Uccello, un italiano del Renacimiento. Ya desde entonces, ¿no?, se empezó a entender a los objetos de una manera súper ordenada, súper lógica y coherente, ¿no?, en su estructuración. Un ejemplo de un artista para estudiar a profundidad la estructuración de la superficie de los objetos es el grabador alemán Alberto Durero. Ejemplo de esto es su grabado titulado Melancolía. Si bien su lógica no es una lógica geométrica moderna, se muestra un rigor estructural muy disciplinado. Por ejemplo, la rueda de molino fue interpretada como la tapa de un cilindro a partir de círculos concéntricos. En el caso de esta esfera,
Es típico en Alberto Durero encontrar una interpretación polar de la esfera y no lateral, como si estuviera visto desde arriba de, de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra, digo, pensando en este esquema geométrico de una esfera, ¿no? Que es el más común que nos han enseñado, ¿no? Estructurarlo como si fuera el planeta Tierra. Como se ve entonces, un volumen puede tener diferentes estructuras lógicas. No es que solamente haya una manera de estructurar un objeto, sino cada quien lo va a interpretar de una manera diferente. En el personaje central podemos observar cómo los brazos, torso y dedos son interpretados como cilindros. La estructura del achurado va siguiendo esta estructura cilíndrica como salchichas retorcidas de los miembros. Por lo regular el cuerpo humano es interpretado siempre como una serie de cilindros interconectados. Lo que podemos ver aquí en el brazo, vamos viendo cómo es como un cilindro, van estas líneas, aunque estén entrecortadas por la parte del centro, continúan del otro lado como haciendo la estructura de un cilindro. Aquí en el codo es la parte difícil porque se hace como un pivote en la parte central, donde todas las líneas van a ir a dar a ese centro y después continúan para acá, ¿no? Y ya después aquí se liberan de ese pivote y empiezan otra vez a trabajar para acá. Los dedos, si se fijan, son como pequeños cilindros. Vean cómo desde el hombro, desde la parte de la espalda, del músculo trapecio, empieza a bajar toda esta idea del cilindro, como si fuera una salchicha que se va retorciendo, ¿no? En el otro brazo es exactamente lo mismo. Finalmente vemos cómo las diferentes herramientas tiradas en el piso fueron interpretadas como cubos y cilindros con ligeras variaciones, ¿no? Entonces sí, evidentemente, por ejemplo, esta llana para aplanar las tablas, pues bueno, ¿no? Finalmente está interpretada como un cubo, aunque bueno, como tiene ciertos cortes, ciertos ángulos, aquí tiene un ángulo redondo, bueno, pues esta parte fue interpretada como un cilindro, pero bueno, lo demás es, digamos, como un cubo que está como panzón de algunas partes, redondo de otras, pero bueno, finalmente partió como de la idea de un cubo para poder estructurar esto, ¿no? El mango de esta sierra, pues evidentemente es un cilindro, la parte de acá es como un cubo, la parte de la hoja es como un cubo, que tiene pues evidentemente un lado muy angosto y otro muy amplio, ¿no? Pero es como eso. Este último ejemplo vemos el grabado de Alberto Durero titulado Cuatro Brujas. En él podemos analizar cómo Durero interpretó la superficie del cuerpo humano femenino a partir de cilindros y esferas, ¿no? Las piernas son cilindros, mientras los glúteos son esferas vistas desde una perspectiva polar, típica interpretación de Durero de una esfera, ¿no? Otra vez, ¿no? Viendo la esfera como si la estuviéramos viendo desde el polo norte. Las piernas, pues son cilindros, ¿no? Típicamente. La espalda vemos aquí como sube, ¿no? Como en línea recta hacia arriba. Aquí igualmente, aquí vemos cómo Durero interpretó igualmente como esferas polares los pechos, abdomen, incluso los hombros, como para acentuar este efecto de tridimensionalidad que se acerca hacia el espectador. Por otra parte, los brazos, dedos, torso y cuello son típicamente cilindros, ¿no? Aquí vemos como una esquematización de la superficie del cuerpo humano, que es otra vez, ¿no? Como construido a partir de cilindros, ¿no? Cómo todo se va construyendo a partir de cilindros. O aquí la parte del abdomen es más bien como un cubo, ¿no? Junto con esta parte de la costilla es más bien como un cubo, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla, hay que ir mezclando, a veces dentro de la misma figura hay que incluir diferentes figuras geométricas en una misma forma, ¿no? Entonces, bueno, en este tercer ejercicio se trata solamente de que lleguemos a este estadio del dibujo, ¿no? Hacer como una estructuración, no dar tratamiento tonal. Esto ya será para el ejercicio 14. De entrada, únicamente vamos a practicar estructurar la superficie de esta manera, ¿no? Este sería otro ejemplo de este como pimiento, eh, que aquí vemos, ¿no? Como más o menos se fue estructurando a partir como si fueran varios cilindros interconectados uno tras otro, ¿no? Un cilindro, otro cilindro, como si varios cilindros se hubieran unido uno con el otro, ¿no? Este ya es una figura más compleja, mucho más compleja, que es pues una tela arrugada. Siempre las telas causan mucho problema porque se vuelven objetos complejísimos y sin embargo sigue siendo un solo objeto, entonces es como si fueran muchos objetos en un solo objeto, entonces sacarle una estructura a este tipo de objetos pues es muy complicado, ¿no? Ya es como muy avanzado, una vez que tengan mucha práctica tal vez ya podrán
conseguir algo así, pero por lo pronto podemos trabajar con cosas más sencillas, como figuras humanas, ¿no? Digo, sencillas entre comillas, como para darle esta estructura, ¿no? Y se puede llegar a donde queramos, ¿no? Últimamente con los programas de diseño 3D, pues también se basan mucho en esto, ¿no? De cómo estructurar la superficie de un objeto para irle dando forma. Entonces, pues podemos llegar hasta los más mínimos detalles, ¿no? De la figura humana.